Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar con la práctica de proporciones. Y en este caso, para comenzar, nos quedaba pendiente de proporción áurea el ejercicio número 11, que nos dice: la espiral de Fibonacci se traza uniendo dos vértices de cuadrados adosados. La longitud del lado de los cuadrados viene dada por la sucesión de Fibonacci. ¿Cuánto miden los lados de los cuadrados y rectángulos de la figura? Y nos dan este esquema. Bien, este es bastante sencillo, además está explicado en la teoría. Poner y repasar la teoría y definir cuánto miden cada uno de estos cuadrados para generar la espiral de Fibonacci. Eso es básicamente todo para este ejercicio. Entonces pasamos a la parte del pentágono áureo. En la actividad 1 nos piden la construcción del pentágono inscripto en una circunferencia a partir de la división del radio en media y extrema razón. Lo importante es saber que la proporción áurea en el pentágono está dada por el cociente entre la diagonal del pentágono y su lado. Recordemos que es un pentágono regular que se puede inscribir dentro de la circunferencia. Para que sea regular, tiene que tener todos sus lados iguales y todos sus ángulos interiores iguales también. Vamos a ver la construcción. Es similar a la que ya hicimos en actividades anteriores, por ejemplo, en la fachada de la iglesia de Brunelleschi. Entonces vamos a ver la construcción. Entonces, a partir de un radio, que vamos a llamar OA en este caso, vamos a trazar una circunferencia con ese radio. Perpendicular a ese radio trazamos otro, vamos a llamarlo OB. Vamos a buscar el punto medio de ese segmento OB, que es el punto C, que vemos acá. Y vamos a trazar una circunferencia más pequeña con radio OC, que es la que estamos viendo ahí. Y unimos el punto medio C con el punto A hasta cortar esa circunferencia más pequeña, obteniendo el punto, en este caso, el punto D. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer el abatimiento de este segmento, el AD, este que estoy marcando acá, hacia un lado y hacia otro hasta cortar a la circunferencia grande. Eso nos va a dar en rojo lo que es el lado del pentágono. Si quisiéramos trazar un decágono, lo que hacemos es unir A con F en este caso, y eso va a ser el lado del decágono, un decágono regular también. Ahora lo que queda es, sabiendo que este es el lado del pentágono, es ir abatiéndolo e ir cortando la circunferencia como hicimos en las actividades anteriores. En este caso tomo la medida de EF, pincho en E y con el compás lo llevo, en este caso acá hacia la izquierda, cortando en ese arco verde, en el punto M, teniendo otro de los lados del pentágono, y voy haciendo eso sucesivamente. Esta medida la bato hacia acá, al punto Q, hago lo mismo y me da el punto T, y así hasta unir los 5 lados del pentágono. Continuando con el pentágono áureo, hay otra forma de construirlo, quizá les pueda parecer más sencilla, ustedes me dirán, y esto es dibujando un segmento, no importa qué medida tenga, en este caso va a ser coincidente con el lado de un cuadrado, la base de ese cuadrado va a ser el lado del pentágono. Como verán, lo que voy a hacer es una construcción similar a la del rectángulo áureo, pero voy a batir esta semidiagonal que parte del punto medio de la base, esta medida, pincho acá, hago extremo ahí y lo abato hacia la derecha. Lo mismo voy a hacer a la izquierda. Fíjense, acá está hecho primero a la izquierda. Y nos detenemos ahí un momento. Esta medida, que va desde el punto rojo hasta la H, es la diagonal del pentágono. Y lo mismo va a suceder del lado derecho.
Una vez abatido, esta medida de acá hasta acá también va a ser la diagonal. Ahora lo que voy a hacer es subir, abatiendo esta diagonal de la derecha hacia arriba, hasta encontrarse con el arco de esta otra diagonal de la izquierda. Ahí tengo el punto O, que va a ser otro de los vértices del pentágono. Y después, en el punto O, trazo una circunferencia con radio similar al lado del pentágono, que era la base del cuadrado, desde el punto O, y trazo otra desde este punto J acá abajo, que es esta circunferencia. Donde se cortan, obtengo otro de los vértices del pentágono. Uniéndolos, ahí ya tengo dibujada la mitad del pentágono y por simetría, en este caso ayudado por GeoGebra, busco la parte derecha. Pero básicamente es lo mismo. Es este punto donde se intersecta con la otra circunferencia que saldría desde aquí. Ahí dibujo una de las diagonales, que podría ser esta, repitiendo que la relación con la proporción áurea está dada entre una de estas diagonales, en este caso esta azul, dividido el lado del pentágono. En la actividad 2 nos piden la construcción del pentágono a partir de su diagonal. Bueno, así que la construcción queda de esta manera. Vamos a seguir los pasos que nos indican en el práctico. Vamos a dibujar un segmento A y el punto 1, que están marcados ahí. Esa va a ser la diagonal del pentágono. Marcamos el punto medio del segmento, lo llamamos O. Perpendicular al segmento trazamos una semirecta, en este caso hice una recta entera directamente que pasa por A. Tomamos la medida OA y la batimos hasta cortar esa semirecta, esta recta. Obtenemos el punto B. Y ahora, con el radio AB, trazamos una circunferencia. Luego unimos el punto B con el punto 1 hasta cortar la circunferencia en el punto D. Como verán, hasta ahí más o menos es la misma construcción de siempre. Ese punto lo vamos a llamar 2. Y uniendo 1 con 2, vamos a obtener lo que va a ser el lado del pentágono. Ahora, para continuar la construcción, lo que vamos a hacer es trazar un arco de circunferencia, haciendo centro acá en el punto 1 con radio A. Hacemos todo el arco, lo llamamos arco 1. Y ahora vamos a hacer un segundo arco. En este caso va a tener centro en 2 y radio 1, 2. Esta medida es la que llevamos hasta acá, hasta cortar el primer arco. Eso nos va a dar el punto 3. Ahí queda marcado. Obviamente acá uniendo 2 con 3, más adelante veremos que es otro lado del pentágono, pero lo que podemos hacer es que esta medida 2, 3 la vamos a batir hacia acá hasta cortar al arco 1. Ahí está esa construcción, donde corta tenemos el punto 4. Y ahora lo que hay que hacer es una circunferencia, voy a parar ahí un segundo para explicar, es con centro en 2 y con radio 1A. Esta medida de este radio es esta misma, 1A. Fíjese que pasa por el punto 4. Obviamente estamos tratando de buscar un quinto punto que aparecerá por acá aproximadamente. Y para eso voy a hacer otra circunferencia u otro arco, y es con centro en 1 y radio 1, 2, que es el lado del pentágono, lo abatimos hasta cortar a esa recta obteniendo el punto 5.
Uniendo todos los vértices tenemos el pentágono. Y ahora, si queremos demostrar que esta era la diagonal, lo que podemos hacer es pinchar con el compás en el punto 1, hacer extremo en A y abatirlo, a ver si coincide con el 3. Ahí está, vemos que coincide, por lo tanto puedo dibujar la diagonal del pentágono dentro del pentágono, al igual que el resto de las otras 4 diagonales. Son todas iguales y me terminan generando un pentágono estrellado. Vamos a la actividad 3. Nos dice, el edificio Aldar Headquarters en Abu Dhabi tiene 121 metros de altura. Con los conocimientos teóricos adquiridos sobre las relaciones en la geometría de un pentágono regular, hay que calcular A, la medida de X. La medida de X es esto, esta medida. La medida de Y, desde acá hasta acá. Los ángulos alfa y beta, la medida del lado L y la medida de la diagonal. En este caso la hemos dibujado acá. Recuerdo que lo más importante, nuevamente, es que la relación áurea está dada entre el cociente, entre la diagonal y el lado del pentágono. Sabiendo eso, para que se vea más claro, vamos a ver que este otro lado, que es igual al rojo, el verde, si lo llevo y lo traslado hacia la diagonal, ahí está. Lo que estoy haciendo es partiendo de la diagonal en extrema y media razón nuevamente. Con lo cual, si la diagonal era el total, la parte verde es la mayor y lo que quedó en rojo es la menor. Ahí lo vamos a indicar con M mayúscula y M minúscula. A continuación, puedo trazar la altura, esta H que está en amarillo, que es la altura del pentágono, y eso me genera este triángulo rectángulo verde. ¿Para qué hago esto? Para que vean lo siguiente. Ya que si trazo otro triángulo rectángulo de altura X, que quedó en amarillo, por semejanza de triángulos, el amarillo es semejante al verde, esto significa que sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. Puedo plantear una serie de ecuaciones o decir, como dice la proporción áurea, que la diagonal, que era el total, es a X más Y, a la suma de esta altura en dos partes, es equivalente a M minúscula es a X y como M mayúscula es a Y. Así que todo está en proporción. Entonces, por lo tanto, esa altura H la puedo dividir en extrema y media razón, como dijimos. Es decir, que aparece la proporción áurea también, y vuelvo a repetir, X más Y sería el total, Y sería la parte mayor, y X sería la parte menor. Eso es equivalente al número de oro. Acá está expresado, phi igual a X más Y dividido Y, y esto es igual a Y sobre X. Parte total es a la mayor, como la parte mayor es a la menor. Esto lo vamos a usar para obtener los valores de X e Y. Son los incisos A y B. Entonces, nos dice que si el enunciado nos decía que X más Y es igual a 121, esta es la parte total, y si la definición nos dice que la parte total es a la mayor igual al número de oro, de ahí puedo despejar Y. Y me va a quedar 121 sobre el número de oro, y nos da aproximadamente una medida de 74,78 metros. Una vez que tengo Y, vuelvo a la ecuación primera, X más Y igual a 121, reemplazo el valor de Y y despejo la X. Me queda X es igual a 121 menos Y, es aproximadamente 46,22. Para quien se pregunte por qué están los puntos suspensivos, es porque son números irracionales que tienen infinitos decimales a la derecha de la coma. En el inciso C, me piden los valores de los ángulos alfa y beta. El beta es uno de los ángulos interiores y, por definición, nos plantea que para cualquier polígono regular con n lados, ese ángulo interior va a valer n menos 2 por 180 grados dividido n.
n es el número de lados, y en este caso son 5, porque es un pentágono regular, y me va a quedar 5 menos 2 por 180 dividido 5, lo que es igual a 108 grados. Esto es beta, esto es beta, esto es beta. Los ángulos interiores valen 108 cada uno. ¿Qué pasa con el ángulo alfa? Bien, como pueden ver, alfa lo voy a tomar en este triángulo isósceles. Ese triángulo isósceles, como todo triángulo, sus ángulos interiores deben medir en total 180 grados. En este caso, estos dos ángulos son iguales, son los dos alfa, sumados al beta, que valía 108, tienen que sumar 180. Lo que voy a hacer es despejar el alfa, y me va a quedar de esta forma: 180 grados menos 108 dividido 2 me da igual a 36. Quizá, ojo, también se podía llegar a ver, porque si trazamos esta diagonal y hubiésemos trazado esta otra, aparentemente estos 108 grados están divididos en tres partes iguales. Pero acá está verificado analíticamente. Alfa vale 36 grados. ¿Qué pasa con el lado del pentágono? ¿Cuánto vale? En este caso podría haber tomado cualquier otro triángulo, podría haber tomado este, pero bueno, acá lo pusimos de una forma que sea quizá más rápido y fácil de entender. Tomo el triángulo verde con su ángulo alfa y tengo el valor del lado opuesto, x, que lo hallé en el inciso anterior. Entonces puedo plantear que seno de alfa, que lo tengo también, son 36 grados, es igual al lado opuesto dividido la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Es L, el lado del pentágono. Entonces reemplazo seno de 36, me queda igual a 46,22, que era el valor de x, dividido L, solo me queda despejar L. Me queda L igual a 46,22 dividido el seno de 36. Usan la calculadora para obtener esos valores, tanto del seno de 36 como del cociente, lo que nos da un lado de 78,63 metros aproximadamente. Por último, nos queda averiguar la medida de la diagonal. Es esa roja, una de ellas. Y dijimos que eso está dado por el cociente entre la diagonal y el lado del pentágono. Phi lo conocemos, es el número de oro, 1,618. Y la L del lado lo obtuvimos recién. Así que despejamos la diagonal y hacemos las cuentas. Eso me va a dar un valor de 127,23. Ahí terminamos con la parte de pentágono áureo, pero sí les recuerdo que hay algunas páginas en el trabajo práctico, como en el video que pueden ver, que habla de proporción cuadrada. Así que esto es un tema en general más bien teórico, que deberían aprenderlo por si vienen preguntas en un futuro parcial. Bien, entramos en la parte de proporción armónica. Esta proporción tiene un valor de raíz de 2 y surge del abatimiento de la diagonal de un cuadrado para generar su lado mayor. En la actividad 1 nos dicen cuál es la medida del lado menor de un rectángulo armónico del lado mayor 8 centímetros. Justificar analíticamente la respuesta. Acá, claro, yo voy a tomar uno de 8 centímetros, pero en el trabajo práctico ustedes lo tienen que hacer con uno de 6. Así que es bastante sencillo plantear la ecuación, ya que la proporción en todo rectángulo es la relación entre el lado mayor y el lado menor, esta división, y en este caso nos la igualamos a raíz de 2, que es la proporción. El lado mayor es 8 y el lado menor es la incógnita, la cual vamos a despejar, quedándome 8 sobre raíz de 2. Acá es donde habitualmente habría que hacer una racionalización de esta raíz para que no quede ahí abajo, y es lo que llamábamos obtener el valor en forma exacta. Para eso, en este caso, vamos a multiplicar y dividir por el mismo número, en este caso raíz de 2. Fíjense que no altera la ecuación, ya que esto dividido esto es un 1, quedándome arriba 8 por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, con lo cual me queda un 2. 8 dividido 2 es 4, el resultado final del lado menor es 4 por raíz de 2.
Ahora tenemos que, bueno, no lo piden exactamente, vamos a practicar la construcción. Entonces, en la construcción, vamos a levantar una vertical, que va a ser el lado mayor 8, y acá abajo, sobre el eje de las X, vamos a trazar el raíz de 2 con el triángulo rectángulo de catetos 1 por 1. Eso es un raíz de 2. Como el lado menor es 4 veces raíz de 2, lo que vamos a hacer es multiplicar esa distancia por 4. Ahí está, 1, 2, 3 y 4. Levantamos las rectas auxiliares, siempre perpendiculares a los ejes, y podemos completar lo que va a ser el rectángulo raíz de 2, con lado mayor 8 y lado menor 4 por raíz de 2. En la actividad 2 nos piden construir un rectángulo armónico partiendo del lado de un cuadrado inscripto en una circunferencia de radio 6. Aclaro otra vez, en el trabajo práctico el radio es 5, para que ustedes practiquen. Entonces vamos a ver la construcción primero. Vamos a dibujar una circunferencia de radio 6. Vamos a escribir dentro un cuadrado, y esto, para saber por dónde tienen que pasar los vértices, trazamos unas bisectrices que corten a los ejes X e Y por la mitad. Es decir, a 45 grados, dos rectas auxiliares. Ahí las tienen. Donde esas bisectrices cortan a la circunferencia, van a tener los vértices del cuadrado. Hemos dibujado el cuadrado y ahora vamos a aplicar la definición que nos dice en la teoría, que es que la relación armónica está dada entre el lado del cuadrado, que es este rojo, acá en vertical, ya que el GeoGebra me dio el resultado, pero que después lo vamos a hacer analíticamente, y es la relación, repito, entre ese lado mayor, que es coincidente con el lado del cuadrado, dividido el radio de la circunferencia que inscribe a este cuadrado, que es este en azul y que mide 6 según nuestro enunciado. Ustedes lo van a hacer de 5. Entonces necesito construir ese rectángulo, para lo cual voy a trazar esta recta auxiliar paralela a esta otra bisectriz, y esta medida, que es el lado mayor, la voy a batir hasta encontrarla sobre esa recta auxiliar. Levanto una perpendicular para encontrar el cuarto vértice y ya tengo el rectángulo armónico. El lado mayor es este, que es coincidente con el lado del cuadrado, y el lado menor es este de 6 que nos daba el enunciado. Vamos a ver esto analíticamente, que es muy sencillo, es similar a lo anterior. Acá les dejo escrita nuevamente cuál es la relación en la proporción armónica. Esto está en la teoría del profesor Federico, y es el cociente entre el lado del cuadrado, que es el lado mayor, inscripto en la circunferencia, y el radio de esta, que va a ser el lado menor. En nuestro caso, los datos conocidos eran el lado menor, que era 6, y la proporción, raíz de 2. La incógnita es el lado mayor, así que solo queda multiplicar la raíz de 2 por 6 para que nos dé el valor. 8,49, que es coincidente con la construcción que hicimos en GeoGebra. Acá podría llegar a aparecer una variante de este ejercicio, y es utilizando una construcción quizá más simple. Ustedes tomen la anterior de todos modos, pero es otro tipo de ejercicio que habría que rever el enunciado. La construcción la vamos a hacer de la misma manera. La circunferencia, las bisectrices, dibujamos el cuadrado. Pero acá lo que vamos a tomar es toda la diagonal del cuadrado, porque sabemos que si abatimos esa diagonal y la proyectamos, en este caso, sobre esta recta auxiliar que está acá abajo, esta medida de la diagonal va a ser el lado mayor de otro rectángulo armónico. Esta medida, que son 2 veces el radio de la circunferencia, dividido el lado del cuadrado, fíjense, me da un valor de 12 sobre 8,49. Ahora lo vamos a
verificar en la parte analítica, que también es un rectángulo armónico. En este caso, esa proporción raíz de 2 armónica está dada entre la diagonal, que son 2 veces el radio, dividido el lado menor. Como el radio era conocido, valía 6, la diagonal me queda de 12 y solo me queda despejar el lado menor. Acá dejo desarrollado, ustedes verifíquenlo, pero es lo mismo que antes. 12 sobre raíz de 2, multiplicar y dividir por el mismo número para racionalizar las raíces. El resultado final me da 6 por raíz de 2. Chequeándolo en la calculadora, les va a dar ese valor 8,49 que vimos en la construcción del GeoGebra. Vamos a la actividad 3. Nos dice, la propuesta es intervenir una vivienda inscripta sobre un terreno de 8,66 metros de frente por 60 de fondo. El ancho de 8,66 es muy típico acá en La Plata cuando se dividieron los terrenos en las diferentes manzanas. Es una de las posibles medidas. Y nos dice además que la fachada se encuentra en proporción áurea. Esto es la relación entre el lado mayor y el menor, nos da el número de oro. Nuestro trabajo consiste en agregar una superficie determinada a la misma con el fin de que la proporción final del frente se encuentre en proporción armónica. Así que vamos al esquema. Esto es lo que les decía. Tienen una fachada de 8,66 de ancho. Lo que desconocemos es su altura, pero sabemos que está en proporción áurea. Simplemente establecemos el cociente entre el lado mayor y el lado menor, igualado al número de oro, y despejamos el lado menor. Esto nos va a dar 5,35. Voy a hacer la construcción para practicar más que nada, porque no es lo que nos piden, pero básicamente es la que ya vimos varias veces también. Bien, entonces la construcción consiste en, como ya hicimos antes, dibujar el lado mayor, en este caso el segmento 8,66, perpendicular a él levantar también otros segmentos de la misma longitud, buscarle el punto medio, va a ser 4,33 en este caso, y con este radio de 4,33 dibujar una circunferencia, que es esta grande. Luego a continuación es unir el punto medio con uno de los extremos, acá el punto A, en este caso, es este segmento, y después obtengo el punto E, que es ese segmento que corta la circunferencia grande, y ese punto lo abato y lo voy a batir hacia el eje de la CI para que me dé el lado menor. Esos son los 5,35. Bien, hasta acá tenemos lo que sería la fachada en proporción áurea, que son los datos que nos daban. Vamos a transformar eso en una fachada armónica. Obviamente el lado mayor, el ancho, se mantiene fijo, 8,66. El lado menor lo desconozco, pero es una nueva altura. En este caso voy a igualar ese cociente a raíz de 2. Mi incógnita es lado menor, por lo tanto me va a quedar lado menor igual 8,66 dividido raíz de 2. Nuevamente racionalizo hasta llegar a este valor. Fíjense que justo es la mitad. 4,33 por raíz de 2, lo que es lo mismo que 6,12. Y vamos a hacer esa construcción. Vamos a tomar, ahí pueden ver, la base también 8,66. Voy a trazar un arco de circunferencia para que me establezca una supuesta circunferencia que tiene radio 8,66. Esto sobre todo para cortar a esta bisectriz de los ejes X e Y y obtener un punto por acá, lo cual me va a indicar dónde está el lado menor y el cuadrado que genera este rectángulo armónico. A ver si me deja seguir avanzando. Ahí tengo ese punto nuevo. Podría dibujarle acá el cuadrado que lo genera, pero yo ya sé que pasando una recta auxiliar paralela al eje de las X y que corte a esta otra en vertical,
que pasa por el extremo de la base. En ese corte voy a tener el cuarto vértice, lo que va a generar el rectángulo armónico. Es este, lado mayor 8,66 y lado menor 6,12. Por acá estaría el cuadrado que lo genera, y esta medida de acá hasta acá es la diagonal del cuadrado, que abatida es coincidente con el lado mayor. Este caso es para que trabajen ustedes, sobre todo, en la actividad 4. Te mostramos la planta de la sacristía Vecchia de Brunelleschi, que es del siglo XV, para que reconozcas el cuadrado generador de la planta. Bueno, creo que está bastante obvio. Traten de ubicarlo de forma que coincida con elementos de interés. O sea, podrán tomar o el borde externo o el eje de los muros para conseguir al abatir la diagonal del cuadrado que coincida con el mismo criterio que han tomado antes en este otro borde. La actividad 5. Construir un rectángulo armónico de lado menor de 5 centímetros y explicar su construcción. Nuevamente, en el trabajo práctico, el lado menor es de 3 centímetros. Así que ustedes lo hacen con el de 3. Vamos a hacer la construcción primero. En este caso es bastante sencillo. Nos dan el lado menor, así que podemos trazar ese segmento o dibujar directamente un cuadrado de 5 por 5. Tomar la diagonal y esa diagonal, la batida, me va a dar el lado mayor. Son coincidentes. Diagonal y lado mayor tienen la misma medida. Levanto las auxiliares en vertical y otra en horizontal para obtener el cuarto vértice y completo el rectángulo armónico. Vamos a ver la parte analítica, qué valor toma eso, pero el lado mayor, que es nuestra incógnita, va a salir siempre de la misma ecuación. Raíz de 2, que es la proporción armónica, es igual al lado mayor sobre el lado menor. Yo tomé 5, ustedes tomarán el valor 3, con lo cual el lado mayor es 5 por raíz de 2. Esto me da 7,07. Si lo construyen a escala en una hoja o usan el GeoGebra, verán que les tiene que dar esa medida. ¿Cuánto vale la diagonal? Voy a plantear Pitágoras. La diagonal va a ser una que pase por acá, desde este punto hasta este punto. Hablamos de la diagonal del rectángulo. Entonces, esa es mi incógnita, que sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se va a formar acá. Y va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, en este caso el lado menor al cuadrado, 5 al cuadrado, más el cuadrado del otro cateto, que es el lado mayor. El lado mayor era 5 por raíz de 2, todo elevado al cuadrado. Y empiezo a operar. Me queda 25 más 5 al cuadrado es 25, raíz de 2 al cuadrado es 2. Todo esto me da raíz cuadrada de 3 por 25. Con lo cual puedo separar y tener una raíz de 3 y una raíz de 25, y me queda 5 por raíz de 3. En decimales me da 8,66. Esa sería la diagonal. Y acá llegamos al último ejercicio del día, donde vamos a aplicar la proporción de plata. Entonces vamos paso por paso. Vamos a hacer un esquema, que lo tenemos acá. Los datos son que la puerta tiene un ancho de 1,24. Va a ser una puerta central, con la cual vamos a tener una parte de fachada a la derecha y otra a la izquierda. Tenemos que averiguar cuál es la altura de este cielo raso. Sabemos que está en proporción de plata, con lo cual nuestra incógnita es ese lado mayor. Repito, siempre el cociente entre el lado mayor y el lado menor nos da la proporción de los diferentes rectángulos. En este caso, uno de plata. Por lo tanto, acá está expresada la relación entre el lado mayor y el lado menor. Me tiene que dar este número, raíz de 2 más 1. Si sé que el lado menor vale 1,24, lo único que me queda es despejar el lado mayor. De esta forma, pasa multiplicando. Si hacen las cuentas, me va a dar un número aproximado a 3 metros,
casi 3 metros. Ahí está el esquema. Bien, ahora lo que nos pide es que queremos que toda la fachada, va a ser un rectángulo más grande, toda la fachada tiene que ser en proporción de plata también. Por lo tanto, me falta conocer esta medida ahí y esta otra medida ahí, para tener el ancho. La altura ya la tengo, es esta, de 3 metros. Por lo tanto, planteamos que el ancho total de la fachada, dividido esa altura, tiene que dar en el número de plata también. El ancho total de la fachada es I 2 veces, es esa medida que agregábamos a la izquierda y a la derecha, más el ancho de la puerta, 1,24, dividido 3, que sería el lado menor de nuestro nuevo rectángulo y es coincidente con la altura de la puerta. Lo igualamos al número de plata y vamos despejando I. En este caso lo que hicimos fue pasar el 3 multiplicando al número de plata y el 1,24 pasó restando, solo queda trabajar eso y dividirlo por 2. También nos da un resultado que I es igual a 3. Y esto es coherente porque dijimos que tenemos que agregar unos cuadrados. Un cuadrado a la derecha va a ser el 1, que es parte de la proporción de plata, y el otro cuadrado de la izquierda va a ser aquel que genera el rectángulo raíz de 2. Vamos a ver la construcción. Vamos primero con la puerta. Marcamos el ancho de la puerta de 1,24, dibujamos el cuadrado, abatimos su diagonal, por esa recta auxiliar trazamos la base de otro cuadrado. Voy a parar un segundo, vamos a retroceder. Repito, acá este cuadrado, abatimos su diagonal, con lo cual este rectángulo que observan acá tiene una proporción armónica. Y como la definición de la proporción de plata es S raíz de 2 más una unidad, en este caso la unidad está representando el cuadrado. Y tiene que ser un cuadrado igual a este original. Un cuadrado de 1,24 por 1,24. Es lo que voy a agregar ahí. Todo eso me va a dar el valor de casi 3. Fíjense, en GeoGebra nos dio 2,99. Ahora tengo que buscar esas dos medidas hacia la derecha y a la izquierda, con lo cual esta altura está batida hacia la derecha, hacia la izquierda, levanto las auxiliares en vertical y una horizontal para obtener los otros vértices de estos cuadrados. Uno de los dos se va a ser el cuadrado que genera este abatimiento hacia acá para obtener un rectángulo armónico raíz de 2, más 1, que es este cuadrado de la derecha. Y ahí podemos ver la medida del lado mayor. Esto lo pueden sacar ustedes si quieren, aunque ya está dicho acá. Es la suma de 3 más 1,24. Así que 7,24, acá en el GeoGebra, como está con algunos decimales, me quedan 7,23. Bueno, eso es todo por ahora. Cualquier consulta me van avisando por el Classroom. Hasta luego.